La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas presenta un podcast jurídico preparado para todos ustedes, junto a Mayeli Gordillo, Pedro Flores, Evelyn Flores, Elvis Hualpa. Empezamos. Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast jurídico. Nosotros, como estudiantes de Derecho, hoy queremos compartir con ustedes un tema fundamental para entender cómo el derecho se entrelaza de manera práctica y teórica a las conexiones del derecho laboral colectivo con otras ramas del derecho. Así es, este episodio está pensado especialmente para quienes están iniciándose en el mundo del derecho laboral y quieren comprender cómo esta rama no está aislada, sino que mantiene vínculos constantes con el derecho constitucional, administrativo, civil y penal. Vamos a dividirnos el análisis de estas conexiones. Cada uno de nosotros explicará una de las ramas del derecho y cómo se relacionan directamente con el derecho laboral colectivo. Y al final compartiremos unas conclusiones generales sobre una visión integral acerca de este tema tan importante en nuestra sociedad. Bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Empecemos con el derecho constitucional. Bueno, esta es la base de todo el ordenamiento jurídico y tiene una relación directa con el derecho laboral colectivo. ¿Por qué? Debido a que garantizan los derechos fundamentales de los trabajadores. De hecho, en nuestra Constitución Política del Perú, específicamente en el artículo 28, se establece que claramente el Estado reconoce los siguientes derechos a los trabajadores. Tenemos entre ellos la libertad sindical, es decir, que los trabajadores tienen derecho a organizarse libremente en sindicatos, sin necesidad de autorización previa. También está la negociación colectiva, este derecho que tienen todos los sindicatos para celebrar convenios colectivos con los empleadores. Y por supuesto, el derecho a huelga, como un medio legítimo de defensa y reclamo respecto a sus intereses laborales. Además, la Constitución señala que estos derechos deben ejercerse dentro de un marco legal democrático. Es decir, no basta con reconocerlos en teoría, también deben ser protegidos en la práctica. Por ejemplo, poniendo un ejemplo práctico, imaginemos que un grupo de trabajadores forma un sindicato. En una empresa privada, si la empresa decide despedir o sancionar a los trabajadores por haberse organizado en este sindicato, se estaría violando el derecho constitucional a la libertad sindical. En este caso, el sindicato podría representar una demanda de amparo ante el Poder Judicial por violación de un derecho fundamental. Además, otra norma importante en este artículo 23 de la Constitución, que establece que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, ya que mueve la economía, por supuesto, y que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de sus derechos constitucionales. Además, es importante porque ninguna ley ni contrato puede anular o restringir un derecho fundamental, como el derecho a huelga, por ejemplo. Si una norma infraconstitucional tratara de prohibir la huelga en el sector privado, este sería inconstitucional. De hecho, para comentarles, hubo un caso emblemático. Este está presente en el expediente 23 del 2003 del Tribunal Constitucional, en el cual este señaló que el derecho a huelga tiene una doble dimensión. Es un derecho fundamental y además este es un instrumento de presión colectiva legítimo en el marco de la negociación laboral. El Tribunal Constitucional agrega que el Estado debe garantizar que no se impongan restricciones arbitrarias ni represalias contra quienes ejerzan este derecho. Bueno, ¿qué podemos decir respecto a la relación? Está claro de que tanto el derecho laboral colectivo y el derecho constitucional se relacionan muy bien. Como tal, el derecho laboral colectivo está dentro del derecho constitucional en estos derechos fundamentales que nos dice la Constitución. ¿Qué comentarios podemos dar sobre esto? Gracias, Mayeli.
Ahora, bien, ahondemos la profunda y a menudo subestimada imbricación entre el derecho administrativo y el derecho laboral colectivo, ¿no? Esta conexión no es meramente incidental, sino estructural, dado que gran parte de la eficacia y coercibilidad de las normas colectivas emana de la intervención de la administración pública, ¿no? En el marco jurídico peruano, dota a la autoridad administrativa una serie de potestades imperativas y discrecionales, que son en cierta forma cruciales para el desarrollo y la protección de derechos colectivos. Un ejemplo paradigmático es el rol registral y de certificación que ejerce la Dirección General del Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Conforme a su texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento, ¿no? El reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones sindicales y el registro de los convenios colectivos no son actos formales sin trascendencia, sino son actos administrativos constitutivos que otorgan plena validez y oponibilidad erga omnes a dichos instrumentos. Es decir, que la denegatoria inmotivada de un registro, por ejemplo, es susceptible de ser impugnada mediante los recursos administrativos previstos en el texto único ordenado de la Ley 27444, la Ley de Procedimientos Administrativos General. La fiscalización laboral es otro ámbito donde la interconexión se manifiesta con particular intensidad. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, en virtud de la Ley 29981 y su reglamento, la Ley General de Inspección del Trabajo, ejerce la potestad sancionadora sobre las infracciones a la normativa sociolaboral, incluyendo aquellas que vulneran la libertad sindical o el derecho a la negociación colectiva. Un caso emblemático es el de las prácticas antisindicales, tipificadas como infracciones muy graves. La emisión de una medida inspectiva del requerimiento o un acta de infracción por parte de la SUNAFIL es un acto administrativo que puede derivar en la imposición de multas coercitivas cuyo monto se determina en base a criterios establecidos en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Doctrinarios como César González Jun, al analizar el régimen de inspección, subrayan la naturaleza de la policía administrativa de la SUNAFIL en la tutela de los derechos laborales, ¿no? Adicionalmente a ello, los mecanismos administrativos de solución de conflictos colectivos, como la conciliación, la mediación, son intervenciones de la autoridad administrativa laboral, aunque su naturaleza es de facilitación. El cumplimiento de ciertas etapas como la presentación del pliego de reclamos es un requisito formal que se sustancia ante el órgano administrativo competente. Es decir, que el incumplimiento de los acuerdos conciliatorios puede en algunos casos generar infracciones administrativas o ser objeto de ejecución forzosa por vía administrativa. En conclusión, vimos que la administración pública tiene mucho que ver en la garantía de los derechos fundamentales laborales colectivos, haciendo de esta rama un pilar indispensable para su efectividad. Pues así, continuando, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que sería el derecho civil con el derecho laboral colectivo. Aunque ambas ramas parezcan muy diferentes a la vez, ambas están conectadas a través de la concentración de obligaciones en el ámbito colectivo. Es importante mencionar que el convenio colectivo es un acuerdo pues que genera obligaciones jurídicas entre las partes, pues sería en este caso en los sindicatos y los empleadores. Y eso entra en el juego lo que sería la teoría civil de los contratos. En el ámbito colectivo del derecho laboral nos encontramos con el famoso contrato colectivo de trabajo. Y ojo que este no es un simple acuerdo de palabra, ya que este es un documento formal y muy importante que genera obligaciones jurídicas vinculantes entre las partes que lo firman. Y es importante conocer quiénes son estas partes, pues por un lado están los sindicatos, los cuales representan a los trabajadores, y por otro lado están los empleadores o también sus organizaciones, y es justo aquí donde la teoría civil de los contratos entra en el juego con una fuerza impresionante, dándole forma y validez a absolutamente todo.
A ver, para entender un poquito más este tema, vamos a realizarnos las siguientes preguntas. La primera, ¿qué pasa si una empresa no cumple con lo que prometió en un convenio colectivo? Imaginemos que se acordó un aumento de sueldo para los trabajadores, pero la empresa se hace de la vista gorda y simplemente no lo implementa. Esto, pues, mis queridos oyentes, es un clarísimo caso de incumplimiento contractual, que en el Perú, en nuestro querido Código Civil, está muy claro al respecto. En su artículo 1314 nos diría algo así como, si no cumples tu obligación, se presume que es por tu culpa, aunque sea leve. Y la cosa, si es mucho más grave o nos causa un daño, el artículo 1321 del Código Civil añade que la indemnización por no cumplir o por cumplir mal, tarde o defectuoso debe cubrir tanto lo que perdiste como que lo que dejaste de ganar. Esto significa que un sindicato con toda la razón podría llevar a cabo acciones legales no solo para exigir que se cumpla lo acordado, sino hasta para pedir una indemnización por perjuicios que ese incumplimiento generó. Pero la conexión va más allá de los incumplimientos. Hay conceptos fundamentales del derecho civil como es la representación, la capacidad jurídica, la nulidad de actos jurídicos o incluso la resolución de contratos cuando una de las partes no cumple, un tema que ya lo tratamos previamente. Son principios que se aplican de forma cruzada. Para entender un poco más, un ejemplo, para que un sindicato pueda celebrar un convenio colectivo, tiene que tener la capacidad legal para poder hacer esto. Esto viene directamente de principios civiles, como los que encontramos en el artículo 42 del Código Civil, el mismo que habla sobre la capacidad de ejercicio de las personas jurídicas, que es lo que son los sindicatos una vez inscritos. Y aquí nos volvemos a realizar una pregunta. ¿Y si el acuerdo se hizo bajo engaños, error o por la fuerza? Pues en este caso podríamos estar hablando de la nulidad del acto jurídico basándonos en el artículo 219 y los que le siguen del Código Civil, porque es importante mencionar que estos artículos hablan sobre lo que es la invalidez de los actos jurídicos o si el convenio va en contra de alguna de las normas que es imperativa, de eso que no se puede negociar y también podría declararse nulo. Ya yendo más a un tema de las leyes, tenemos la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la Ley 25593, que en su reglamento de sobre los convenios colectivos hace un estatus sobre como de la norma jurídica y se menciona que esta ley, pues, todos los efectos que tenga tienen una fuerza de ley, ya sea un acuerdo entre el sindicato y la empresa. La propia ley le da una jerarquía casi de norma legal, lo que lo acerca muchísimo a las reglas del cumplimiento que rige cualquier contrato en general. Ya para centrarnos más, en resumen, se diría que el derecho civil nos da las bases generales sobre cómo se hacen los actos jurídicos y los contratos. Estas mismas bases son las mismas que, con sus adaptaciones propias del mundo laboral, operan en el ámbito colectivo. Diríamos que es como un esqueleto sobre el que se construyen estas relaciones laborales que resultan muy importantes. Entender estas conexiones resulta clave para cualquier abogado laboralista o para cualquier persona que esté involucrada en negociaciones colectivas. Así que para que la próxima vez que escuchen hablar de un convenio colectivo, recuerden que detrás de ese acuerdo laboral hay toda una estructura bastante sólida de principios civiles que le dan validez y lo hacen exigible. Es una verdadera simbiosis jurídica donde una rama del derecho fortalece a otra. Ya, gracias, Edeli. Ahora yo voy a hablar acerca del derecho penal y su conexión con el derecho laboral colectivo. Bien, en primer lugar, esta relación se da principalmente en los casos en los que se criminalizan conductas que afectan la libertad sindical o el ejercicio de los derechos colectivos. Por ejemplo, en el Código Penal peruano hay figuras como la discriminación antisindical o los actos de violencia en una huelga que pueden ser sancionadas penalmente.
Es más, si relacionamos el derecho penal con el derecho laboral, veremos que existen muchos puntos en común en el que se plasma nuestra normativa. Y si disgregamos esta normativa, podemos notar que algunas conductas cometidas en el marco de las relaciones laborales pueden constituir delitos. Tenemos, por ejemplo, el trabajo forzoso o en condiciones de esclavitud está claramente tipificado como delito en el artículo 168, sección B del Código Penal. También está la exposición de personas al peligro. Si un empresario, por ejemplo, expone a una persona o a su trabajador a una situación de alto riesgo sin sus equipos de seguridad, estaría infringiendo el artículo 126 del Código Penal. También se sanciona penalmente cuando un jefe acosa o hostiga sexualmente a sus empleados. También está la discriminación laboral, que no está permitido ni por motivos de sexo, raza, religión, etc. Y si infringes esta norma, estarías siendo sancionado penalmente por el artículo 323 del Código Penal. También existen accidentes laborales graves causados por la omisión de medidas de seguridad que podrían ser calificados como lesiones. Y si incluso si el empleado muere, podría ser acusado de homicidio culposo. Ahora, también existe la falsificación de documentos laborales, como certificados médicos, contratos, planillas. Y también está la obstrucción y a la labor que hace SUNAFIL. Por ejemplo, un ejemplo concreto es que cuando se despide a un trabajador por formar parte de un sindicato, y este se demuestre que como parte de una conducta sistemática, aquí sí puede configurarse un delito contra los derechos de los trabajadores. Por otro lado, si durante una huelga hay daños a la propiedad o agresiones físicas, también puede intervenir el Código Penal. Sin embargo, debe diferenciarse claramente el ejercicio legítimo del derecho a la huelga y conductas delictivas. Bueno, después de toda esta nutritiva lección que nos han dado cada uno de nuestros panelistas en este podcast, podemos concluir un poco de que el derecho laboral colectivo no solo puede entenderse de manera aislada o como una rama que esté apartada sin relación con las otras, ya que su contenido y su eficacia dependen en gran mayoría de otras ramas del derecho. Sin duda, hoy nuestra palabra del día fue sindicato. Se mencionó en casi todos los casos. Y bueno, eso lo hace aún más interesante en protección de derechos, también a los trabajadores en particular. ¡Qué interesante! ¿Qué más pueden decirnos? Sí, como vimos, que la Constitución le da un marco de protección, el derecho administrativo se encarga de su aplicación y control, el derecho civil aporta fundamentos jurídicos en los convenios y el derecho penal protege o sanciona conductas extremas. Cada una de estas ramas del derecho están ligadas al derecho laboral colectivo de alguna forma, en la protección de un contrato, en la protección de sindicatos, etcétera. Y recordemos que el derecho laboral, el derecho civil y el derecho administrativo y el derecho penal están más conectados de lo que creemos. Por eso, como futuros abogados y abogadas, es más, como ciudadanos, es fundamental tener una mirada integral y multidisciplinaria del derecho. Para los oyentes que serán futuros abogados, si un empleador obliga a sus trabajadores a laborar en condiciones insalubres, sin protección, y uno de ellos muere, recuerden, el derecho laboral interviene para exigir indemnizaciones y sanciones administrativas. Y en el derecho penal se puede intervenir como para imputar un delito, como sea un homicidio culposo o lesiones, o incluso violación de normas de seguridad industrial. Perfecto. Queremos agradecer a cada uno de nuestros oyentes por apreciar nuestras ideas, así como también, bueno, yo creo que ya podemos concluir esta sesión. Esperamos que haya sido muy informativo y gracias por escucharnos nuevamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.